queridos arancelarios y arancelarias? Bienvenidos a un episodio más de su programa Comercio sin Barreras por Change TV, la televisión del cambio. Yo soy el maestro César Arturo Ramos y en este episodio tenemos a un gran invitado, un gran amigo conocido para nosotros, nuestro querido y tocayo César. Gracias. Bienvenido. Muchas Y gracias. en este episodio pues vamos a tratar de, bueno, más bien vamos a tratar el tema respecto de cómo eficientar las ventas aplicando la inteligencia artificial. Pero para poder abordar el tema de hoy tenemos que hacer una pequeña reflexión y pensemos que esta mecánica, esta forma de hacer las ventas, de hacer negocios, ha ido cambiando desde tiempos remotos. La humanidad se ha visto con esa necesidad de intercambiar bienes, productos o servicios, y la forma en cómo lo ha venido desarrollando se ha visto marcada por 3 etapas. Estas etapas son a las cuales nos va a explicar nuestro querido amigo César para poder entrar de lleno a lo que es nuestro tema. César, bienvenido, gracias por confiar en Change TV. Cuéntanos, ¿qué nos traes ahora de nuevo? Perfecto. Pues un saludo a los arancelarios y arancelarias. Antes de poder empezar, me gustaría básicamente comentar algo. Si tú tienes un celular en este momento, es gracias a que alguien tuvo que empezar a picar piedra desde el principio. Lo que estamos viendo ahorita es una economía digital. Literalmente desde un celular puedes pedir una pizza, puedes comprar desde en China y te lo pueden traer a este país, a la puerta de tu casa, pero tuvo que tener un origen. Entonces, algo que creo que es importante enmarcar en este programa es, básicamente la historia de la humanidad se divide en 3 etapas. La primera es la agricultura, la segunda es la etapa industrial y donde vamos a estar concluyendo es la era de la información con inteligencia artificial. Pero hay una frase muy interesante que dice que si nosotros no conocemos nuestro pasado, estamos condenados a repetir ese pasado en el futuro. Entonces conviene resaltar que siempre ha habido comercio, siempre, pero el punto no es el comercio, sino que cómo se ha hecho el comercio, cómo le podemos sacar nosotros el máximo provecho para, si tienes un negocio, una microempresa, una empresa, cómo puedes sacarle el máximo provecho en este momento con la inteligencia artificial. Ese es el marco que vamos a estar tratando a lo largo de esta hora, tocayo. Perfecto, y bueno, pues sí, evidentemente desde tiempos ancestrales, tiempos remotos, la población, la humanidad se ha visto en la necesidad de generar intercambio. Pero a ver, háblanos porque me quedo con estas dudas, me quedo con muchas preguntas que ahorita tú nos vas a responder. Claro. A ver, dinos qué pasaba en la época de la agricultura. Lo voy a poner con un ejemplo que muy probablemente todos hayamos visto o conocido. Incluso si tú tienes la oportunidad, lo puedes buscar en este momento en YouTube. Tuve la oportunidad, junto con mi esposa, de visitar hace ya algún tiempo la ex Hacienda Solís. Ex Hacienda Solís está ubicada en el Estado de México y si tú tecleas en Google o en YouTube ex Hacienda Solís, vas a poder ver varias cosas. La primera de ellas es, llegas a ese lugar y es un edificio impresionante. La ex Hacienda se caracteriza porque tiene unas grandes construcciones, yo creo que son como 2 o 3 pisos el primer nivel. Y eso destacaba lo que era el poderío económico de los grandes hacendados. Entonces, cuando vas caminando por la hacienda, te das cuenta que al lado está ¿cómo se llama? El granero, o sea, donde justamente almacenaban todo lo que producían. Y te paras a la puerta y todo lo que alcance a ver la vista eran las tierras del gran hacendado. De hecho hay un dicho, ¿no? Dentro de la Revolución Mexicana que decía, yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío, porque evidentemente la gente en aquellos años contemplaba que sus propiedades llegaban hasta donde tu vista alcanzaba a mirar. Exactamente. Esa es una de las frases con la que se enmarcó esta parte. Pero lo que quiero resaltar es que literalmente todo lo que producía el hacendado, todo se consumía, era un autoconsumo. Y en aquel momento, ya cuando empezaron a evolucionar las vías de comunicación,
tenían las vías férreas ahí. Entonces, literalmente, todas las hectáreas que se producían se almacenaban para autoconsumo, pero también para la venta. Aunque era algo muy lento, muy rudimentario, pero sí existía el que fueran a pasar de un lado a otro. Ahora, aquí hay un pequeño detalle, y esto lo voy a enlazar con la época actual. Resulta que las personas que trabajaban ahí, los que cultivaban, a la hora que llegaban a cobrar, le llamaban la raya en aquel entonces, resulta que, ¿sabes qué? Necesito verduras, necesito lo que tú tienes. Entonces el hacendado literalmente anotaba en una libreta, te doy tanto de raya, pero también te voy a descontar lo que te estoy vendiendo. Y el dinero regresaba a manos del dueño en aquel entonces. Si tú lo ves en la época actual, por ejemplo, en tiendas departamentales, es exactamente lo mismo. A la persona, porque lo vi en este caso, se paga el aguinaldo, se paga la quincena, y hay una, para justamente, ahorita que acaba de pasar el Buen Fin, hay una venta especial para los empleados de la tienda departamental. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente lo que se aplicaba en ese entonces se aplicaba ahorita, que es el que se les da precios especiales, la persona compra a un artículo, tecnología, ropa, lo que sea, y el dinero que el patrón está dando regresa nuevamente a la cuenta. Es una práctica que sigue utilizándose, pero sin embargo es una buena estrategia de negocio para que se sigue trabajando hasta la época actual. Vaya, o sea, digamos que ahora lo que ha predominado mucho es la mercadotecnia, el tema de los descuentos, pero tú nos estás hablando de que, bueno, en la época porque es época del porfiriato, donde se habla mucho ¿Correcto? de este tipo de economía. De hecho, hay un libro, México Bárbaro, que te describe perfectamente cómo incluso la gente, pues no sabía exactamente qué era, si parte de la hacienda, si era parte de un inventario, una clase trabajadora. Simplemente eran gente que estaba al servicio en este caso del hacendado, y que lo han asemejado muchos economistas o muchos doctrinarios en temas económicos como un sistema feudal. Es totalmente de acuerdo. Ahora, viene una de las partes importantes y aquí quiero contrastarlo con la época actual. Lo que dices es completamente correcto. Sin embargo, viene un detalle en el cual podemos sacar el máximo provecho para ustedes que están viendo este programa. En aquella época, solamente el poder estaba en manos de unas cuantas manos. O sea, quien tenía la tierra era el que podía tener el control. Sin embargo, gracias a la evolución que hemos tenido, que vamos a platicar, en la época industrial se empezó a masificar, es decir, ya había empresas, ya se producían, pero de manera genérica para todos. Y el control ya estaba, ya no solo en una sola persona o en una familia que era la que se daba en aquel entonces, ya estaba el control en varias empresas. Y es ahí donde empezamos a ver una transformación importante. Las grandes empresas ya tenían el control de los medios, ya podían hacer publicidad en aquel entonces, revolución industrial, utilizaban, no sé, a lo mejor si tú tienes 40, 50 o más años, te vas a acordar de esto, antes se utilizaba el periódico. De hecho, estábamos bromeando hace unos días porque le decía a una compañera, es que lo vi en el periódico. Ya no aplica, creo que ajá. ya eso ya quedó. Y se me queda viendo y me dice, ¿qué dijiste? Y entonces en ese momento me cayó el 20 y dije, no, perdón, quise decir, lo vi en mi celular, no en el periódico. A lo que quiero llegar con esto es que las empresas empezaron a utilizar los medios impresos, medios como la televisión en aquel entonces, medios como la radio. Esa era la forma de vender antes. Y entonces pagaban la publicidad, la gente conocía lo que era el producto y después de eso mandaban a los vendedores, reclutaban fuerza de ventas, se les daba, aquí está tu producto, aquí está tu ficha técnica, y los vendedores, como ya tenían el comercial, ya la gente los ubicaba perfectamente, iban a la parte de las ventas. Entonces literalmente se conoce como el canvaseo. Iban literalmente vendiendo de comunidad en comunidad, de colonia en colonia, en los lugares públicos, y de esa manera se realizaba la venta. Ahora, viene algo importante, que es algo que quiero destacar aquí. Estamos hablando que en ese momento la venta era personal, era face to face.
Y mucha de la labor de venta, sí, se escuchaba o se veía o se leía. Sin embargo, el gran promotor de los productos y servicios de las empresas era el vendedor. Tenía que saber hablar, tenía que tener un buen speech, tenía que tener imagen, presencia. Literalmente, el vendedor era la marca personal del producto. Y gracias a eso se desplazaron muchos productos, se cerraron muchos negocios y a partir de ahí se empezaron a generar el desplazamiento del inventario, incluso lo que son las alianzas estratégicas, gracias a el perfil del vendedor. Sí, este modelo que tú estás comentando, de hecho lo implementó una famosa, una prestigiada marca que se dedica a vender pan y que evidentemente buscó o más bien vio en esta área de oportunidad capacitar a sus vendedores y hacer que ellos llevaran el pan o el producto a localidades muy remotas de la Ciudad de México y consecuentemente, bueno, pues esto realmente marcó un hito dentro de las ventas porque hoy en día pues es una gran empresa y sí, de hecho tú los ves y la presencia que tiene el vendedor es inmaculada, bueno, una presencia muy ad hoc al trabajo que están realizando y bueno, por el otro también he visto que el fin de semana pasado yo estuve en un evento en el estadio GNP, en donde me pude percatar que ahora justamente al comprador, creo que el vendedor de los productos, el de snacks, lo que hace es comprar primero el producto y luego ya te lo venden en una especie de comisión mercantil para poder justamente generar este intercambio. Exacto. Ahora, ese es un claro ejemplo de cómo se maneja en la realidad. Ahora, en ese entonces, después de la época de la agricultura, la figura central era el vendedor. Pero ojo con esto, ha tenido una evolución la parte de la venta y de la comercialización de productos y servicios. ¿En qué sentido? Por un lado, el vendedor tenía que saber muchas cosas, tenía que hacer muchas cosas. Y por el otro lado, se encargaba literalmente de hacer todo el proceso de la venta, ¿sí? Entonces, ese es uno de los perfiles más importantes. Básicamente era como el alma de la empresa, lo que era el vendedor. Era el sostén, porque al final de cuentas muchas empresas, muchas organizaciones lograban sobrevivir gracias a la venta o al trabajo que realizaban estas personas. De hecho, en alguna ocasión tuve la oportunidad de ver cómo los dueños de un prestigiado periódico también salieron a las calles porque se encontraban en un proceso de quiebra y para poder solventar los gastos y retomar el rumbo, tuvieron que salir los dueños a vender. Totalmente de acuerdo. Entonces, ese era un claro ejemplo de cómo se vendía en aquel entonces. Ya estamos remontándonos a los años 40, los años 50, los años 60. Y ese fue el modelo de negocios en las empresas. Ok, querido César. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a un corte? Queridos arancelarios, arancelarias, no se despeguen de su lugar. Seguimos con más aquí por Comercio Sin Barreras en la televisión del cambio. Gracias. Trabajar en equipo es estar convencido de que nadie llega a la meta si no llegamos todos. Hola, soy tu amigo Juan José Morales, creador de Crack Team 1000. Somos un equipo de más de 190 amigos de más de 20 profesiones en más de 14 países, con una sola visión, Visión Crack. Te espero, te invito a tu programa favorito, Crack Team el programa, todos los viernes a la 1 de la tarde, donde con profesionales, con profesionistas, platicaremos sobre temas de contaduría, leyes, mercadotecnia, sistemas y muchos más aspectos que te pueden servir en tu negocio. Todos los viernes a la 1 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Gracias. Querido auditorio de Change TV, les habla Jaime Álvarez. Soy licenciado en Derecho, especialista en materia civil, mercantil y negligencia médica, y me acompaña el licenciado Juan Miguel García Benumea, abogado especialista en materia penal y victimología. Los esperamos en esta nueva edición de Fedelta Resuelve. No te lo pierdas, todos los lunes a las 11 de la mañana, solo por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes?
Mi nombre es Antonio Salas Velasco, soy investigador biomédico, neurofisiólogo y presidente de Biomagnética Salas. Hacemos y hemos hecho investigación por muchos años, más de 20 en México y en otros 5 países. La intención del programa, el contenido, lo describe muy bien el título. Salud con ciencia. Es decir, lo que vamos a hacer es invitarlos a ustedes a asomarse a este contexto que es la medicina institucional más la medicina tradicional en un enfoque científico. Agradecemos a todos ustedes que estén aquí en Change TV todos los martes de 5 a 5 y media de la tarde. Bienvenidos. Muchas gracias. Amigos, te esperamos en ADN Empresarial. Recuerda, con Nani Hernández y tu servidor Amador de la Cruz, todos los viernes a las 9 de la mañana, en donde estaremos tratando los temas que tienen que ver con todo lo que es el sector productivo, todo lo que es el sector industrial, todo lo que tiene que ver con la calidad, la productividad y la competitividad. Recuerda, todos los viernes a las 9 de la mañana, aquí te esperamos en ADN Empresarial. Gracias por estar con nosotros aquí en Comercio Sin Barreras por Change TV, la televisión del cambio. Y a ver, César, nos estabas explicando esta dinámica de las ventas en la era industrial, en donde prácticamente estaba enmarcado por el face to face. Correcto. Me voy a regresar tantito porque no terminamos la primera parte de la Hacienda Solís. Para aquellos que les gusta viajar, para aquellos que les gusta disfrutar de conocer cosas nuevas. Está cerca de Atlacomulco. Está cerca de Atlacomulco, en el Estado de México. Ahora, viene algo importante. ¿Por qué mencioné la Hacienda Solís? Porque finalmente todo quedaba en el hacendado. La producción era ahí mismo, ahí se quedaba todo el ingreso. Entonces, pero finalmente algo que me llamó mucho la atención es que había la concentración de varias cosas. Estaba el hacendado, tenía su granero con sus tierras, pero a un lado de donde vivía el hacendado tiene la iglesia. O sea, todo eran comunidades autosuficientes, esa era una característica. Okay. El comercio era muy cerrado porque no había muchas vías de comunicación. Sí se vendía de un lugar a otro, pero no había vías de comunicación tan desarrolladas. Entonces, pero ahí básicamente lo que trabajaban eran las comunidades. Entonces, esa es una de las características principales. Cierro con esa parte. Nos brincamos a la parte industrial, que justamente pues, se va viendo desarrollos tecnológicos, se van desarrollando inventos, se van creando en masa. Por ejemplo, el ejemplo más recurrente es el de Henry Ford, donde empezó a trabajar con el primer automóvil. Él no lo inventó, él lo perfeccionó. Sin embargo, esto es algo importante, creó una fábrica donde literalmente, esto es impresionante, pero donde literalmente se podía producir su primer modelo de automóvil, que es el modelo T, y se dice que producía un auto por minuto. ¿Qué beneficios trajo? Se reducen costos, son accesibles para la gran mayoría de las personas. Y algo que él diseñó, que lo tenemos en la época actual, es, no lo ibas a comprar a la fábrica. Él diseñó la manera de poder venderlo en varias partes de Estados Unidos, por lo que creó la agencia de autos, la agencia automotriz. Entonces, él los producía, los mandaba a los diferentes puntos de venta, y ahí es donde se encargaban de venderlos, de distribuirlos, y todo el proceso comercial. Entonces, esa es una de las partes donde evoluciona la parte del comercio y de las ventas, tocayo. Sí, y que también ahorita que estás hablando de la producción en serie con Henry Ford, a ver, quiero entender que también para dar este brinco de una sociedad agrícola a una sociedad industrial es porque ya como personas, como comunidad, somos autosuficientes en un sentido que podemos cubrir nuestras necesidades, y ahora como tenemos un excedente,
gracias a estas invenciones, a las máquinas, ahora tenemos que vender. Es correcto. Bueno, pasan varias cosas. Hay un excedente, se va generando inventos, se va desarrollando toda una industria, lo que va obligando a un cambio. Es decir, se tienen que concentrar en un lugar para empezar a producir y empezar a hacer cosas que las comunidades no hacían. Eso es algo importante. Sí, si bien era autosuficiente, pero no 100% autosuficientes. Entonces hay cosas que ellos no producían. Entonces ahí es donde empiezan a depender de otras producciones, de otros inventos, y ahí es donde empezamos a evolucionar. Y ahí es donde entramos en una segunda etapa, donde empezamos a vender, a comercializar de diferente manera. Vaya, o sea, sí hemos dado un paso como humanidad muy grande, porque finalmente el hecho de vender ya implicaba una actividad de poder comercializar los productos que yo tengo ya en exceso, sin necesidad de sacrificar, por así decirlo, mis necesidades. Es correcto. Entonces, ahora viene algo importante. Este brinco que acabas de mencionar, o que estamos trabajando aquí, es una de las partes donde actualmente todavía la estamos viviendo. ¿En qué sentido? En que sigue habiendo producción en masa, en que sigue habiendo una distribución. Sin embargo, conforme va evolucionando el comercio, se van integrando las economías mundiales, es decir, empiezan a generarse tratados de libre comercio, empiezan a abrirse las barreras del comercio, empieza a a trabajar las vías de comunicación, se fortalece la logística. Entonces empresas de otros países, marcas de otros países, empiezan a llegar a nuestro país con mejor calidad, con mejores productos, con mejores servicios, y entonces empieza una dinámica mucho más competitiva, que lo que genera en nuestro mercado en México es el que nosotros literal, tenemos que brincar y dar ese salto en todos los sentidos. Mejor calidad de productos, mejores servicios, es un estándar de calidad, pero también la forma de comercializar o de vender cambia de manera drástica. Ese es uno de los puntos más importantes. Sí, el hecho de la apertura comercial creo que fue uno de las grandes genialidades, bueno, en su momento después de la Segunda Guerra Mundial, porque Correcto. Antes de esto los mercados estaban, o los países estaban cerrados, sus economías eran cerradas. Así Viene lo que es la Segunda Guerra Mundial, termina este conflicto mundial y prácticamente también viene un nuevo modelo económico en donde lo que se busca es poder entrar a otros comercios, a otros mercados de otras naciones y poder ya ofrecer los productos que tu país comercializa. Viene también lo que son los temas, acuerdos comerciales. Es correcto. De hecho, nuestro país es pionero, es tiene una gran trayectoria en las negociaciones de los tratados comerciales. Tú recordarás, 1994 y todo lo que pasó antes, ¿no? Durante las negociaciones del TEMEC, bueno, en su momento Telecán, abrieron la oportunidad de hacer más ventas. Totalmente de acuerdo. Ahora, creo que es uno de los retos más importantes del sector industrial. ¿En qué sentido? En que finalmente, si ya no hay barreras o están disminuyendo los aranceles, están disminuyendo las barreras no arancelarias, hay más entrada de productos y servicios a nuestro mercado, entonces nosotros consumidores tenemos opción a elegir, nos volvemos más críticos, mejor informados, y algo importante, se convierte de precios muy elevados, muy controlados, donde había muy pocos productos en la era industrial, donde literalmente nada más había 2 marcas de tenis, 3 marcas de tenis y no había más. Y si querías algo, pues ya no había más. Sin embargo, cuando viene esa transformación, esto es muy importante para las empresas, tienen que producir mejores productos, bajar los costos de producción y a partir de ahí tienen que dar algo de mejor calidad para los consumidores más críticos, porque si no lo hacen entonces literalmente se van con mejor postor y eso generó una mayor demanda y una mayor competitividad. Y evidentemente que las reglas del juego cambian, las reglas del mercado cambian, tanto para vender como para promocionar, como los canales de distribución. Es una transformación completa. O sea, ya en esta etapa ya no nada más era el vender por vender,
estamos agregando también un valor que es la competitividad, la calidad en los productos. Correcto. Y también algo que me llama la atención es la forma en cómo voy a ofrecer ese producto. Porque ahora yo no nada más tengo una sola persona que se dedica a elaborar cierto producto, sino que tengo varios. Exactamente. Ahora, viene algo importante. Una de las partes importantes es cuando empieza a evolucionar la mercadotecnia, se empiezan a hacer estudios, se empieza a detectar cómo funciona el cerebro humano, se empieza a detectar cómo se puede generar una marca, una identidad, donde las personas se identifiquen, me gusta esta marca, me gusta este producto, se adapta a lo que yo pienso. Entonces, de un producto masivo se empieza a personalizar. Entonces, eso es algo importante. Y a partir de ahí empiezan a cambiar las reglas del juego. ¿Por qué razón? Porque justamente cuando se va haciendo más productos o están entrando más competidores, entonces se empieza a detectar que hay de un mercado masivo, hay subnichos de mercado. Y entonces empieza una investigación de mercado. Ya se empieza a utilizar la tecnología, ya se empieza a utilizar la promoción, que en aquel entonces, aquí es donde voy a enlazar la parte industrial con la parte tecnológica, el comercio en los años 80, no, literal, quienes tienen 50 años o más lo van a poder detectar. Bueno, yo no, porque exacto, dijiste, no. Por eso me detuve, y dije, no, por eso me detuve a tiempo, claro, me detuve a tiempo. Sí. Ok, me regreso. Quienes tienen 50 años o más se van a dar cuenta que antes veían en el periódico y encontraban la publicidad o la promoción. Y después de eso, cuando empieza el internet literal, así era una página estática de pura información que tardaba muchísimo en cargarse. Y teníamos que utilizar el módem, utilizamos el módem, pero no podíamos hacer llamadas. Pero era estática la información, pero así empezó a evolucionar. Después se le agregó el correo electrónico, después los vendedores, aparte de vender face to face, B2B, tuvieron que empezar a implementar la parte del correo electrónico, el poder mandar una cotización por correo electrónico. Y entonces empiezan a cambiar las reglas del juego y ahí es donde viene una brecha muy importante que todavía no alcanzamos a resolver. Que no alcanzamos a resolver, pero que estamos trabajando en la forma correcto de cómo evolucionar. Ahorita que estabas tú hablando de los años 50, o sea, me acuerdo de una famosa serie en donde es una ama de casa que tiene ciertos poderes mágicos, su esposo es un... ¿cómo le denominan? Era un publicista. Era un publicista. Sí. Y ellos hacen toda una campaña a través de ciertos dibujos, pero era una campaña muy rudimentaria, ahorita vista desde esta perspectiva, pero que realmente lo que buscaba era atraer la atención de las personas. Entonces, ha cambiado la forma en cómo hemos desarrollado el comercio, ha cambiado la forma en cómo se han dado las ventas, porque ahora ya no nada más es ofrecer productos por ofrecer. Me quedo con esto también, que es a través de la competitividad, la calidad, pero ¿te parece si nos vamos a un corte, querido amigo? Que sí, claro y que volvemos con más en Comercio Sin Barreras por Change TV, la televisión del cambio. Gracias. Amigos, te esperamos en ADN Empresarial. Recuerda, con Nani Hernández y tu servidor Amador de la Cruz, todos los viernes a las 9 de la mañana, en donde estaremos tratando los temas que tienen que ver con todo lo que es el sector productivo, todo lo que es el sector industrial, todo lo que tiene que ver con la calidad, la productividad y la competitividad. Recuerda, todos los viernes a las 9 de la mañana, aquí te esperamos en ADN Empresarial. Hola, yo soy Aribel Contreras y durante los últimos años me he dedicado a analizar todo tipo de noticias internacionales. Por eso te quiero invitar cada miércoles 3 de la tarde por Change TV a que nos acompañes a este espacio informativo con entrevistas, análisis y por supuesto invitados.
Esto se llama Eco Internacional, donde tu voz logrará ser el eco de todo el acontecer mundial junto conmigo. No lo olvides, todos los miércoles 3 de la tarde por Change TV. Trabajar en equipo es estar convencido de que nadie llega a la meta si no llegamos todos. Hola, soy tu amigo Juan José Morales, creador de Crack Team 1000. Somos un equipo de más de 190 amigos de más de 20 profesiones en más de 14 países, con una sola visión, Visión Crack. Te espero, te invito a tu programa favorito, Crack Team el programa, todos los viernes a la 1 de la tarde, donde con profesionales, con profesionistas, platicaremos sobre temas de contaduría, leyes, mercadotecnia, sistemas y muchos más aspectos que te pueden servir en tu negocio. Todos los viernes a la 1 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Gracias. Queridos arancelarios y arancelarias, gracias por estar con nosotros aquí en Change TV, la televisión del cambio. Gracias también por estar con nosotros. Y a ver, César, estábamos en este tema de los cambios significativos en las ventas. Nos hablabas de que ya el vendedor empieza a utilizar tecnología y en este caso hablabas del correo electrónico. Correcto. Entonces, estamos hablando ya exactamente de uno de los transiciones más importantes, porque ya no solamente era un vendedor face to face, ya es un vendedor que literal empieza a utilizar la tecnología incipiente en aquel entonces, estamos hablando de los 80, los 90, cerca de los años 2000. ¿Qué es lo que empieza a utilizar? Empieza a utilizar el correo electrónico, ya manda una cotización, ya contesta algunos mensajes, y eso se empezó a utilizar. Pero después empiezan a agregar otros elementos. Platicamos en el corte pasado acerca de las páginas en internet, que literalmente era un documento de texto que se podía ver en internet. Eso era todo. Y si querías descargar una imagen, era todo un tema porque se bajaba línea por línea, te tardabas un montón y luego bueno, era todo un tema. Yo creo que los primeros procesadores ahorita todavía están descargando esas imágenes. Literal. Entonces, ahorita ya tenemos 8K. Pero en aquel entonces era la novedad. Entonces, pero el punto al que quiero llegar es, los vendedores empiezan a evolucionar, más bien, la tecnología empieza a evolucionar, la forma de vender empieza a evolucionar, pero ojo con esto, muchos de los vendedores no evolucionan con la tecnología. Esto lo puedo comentar porque pues he tenido la oportunidad de, ahorita 2025 que está grabando este programa, he tenido la oportunidad de trabajar, capacitar, ayudar a vender a personas que están en ventas de diferentes giros de negocio a nivel nacional. Y la muestra representativa es amplia y te puedo decir que con todos los que he platicado, si bien utilizan la tecnología como el WhatsApp,
pero no se han capacitado, no han desarrollado habilidades y competencias para literal estar sobre la ola vendiendo no le están sacando el máximo provecho o jugo a la tecnología. Ese es un tema muy importante que estamos empezando a resolver, tocayo. Y que si no se actualizan o si no cambian esta manera de realizar esta venta, pues evidentemente se van a ir quedando rezagados y evidentemente pues alguien más tomará ese lugar. Totalmente de acuerdo. Ahora, viene algo importante. Voy a agregar otro elemento. Totalmente lo que dices, tocayo, pero hay otro elemento. Empieza a transformarse la venta, la forma de comercializar. Estamos hablando que en la era industrial, pues solamente 1 o 2 o 3 empresas dominaban el mercado. Sin embargo, cuando ya hay esta transformación, ya hay más competidores, entonces lo que pasa es que empieza a las micro, pequeñas, medianas empresas ya pueden tener acceso al Internet, ya tienen acceso a empezar a vender sus productos. Tú podías hacerlo en tu casa, podías empaquetarlo y tú mismo lo llevabas. Eso es lo que empezó a evolucionar. Sin embargo, aquí es donde viene uno de los cortes más importantes. Es decir, se mejora la tecnología, ya tenemos comercio electrónico, ya se está empezando a integrar de la mercadotecnia, pasa al marketing digital, que es una disciplina que también los vendedores necesitan capacitarse y estar a la altura, y empiezan a integrar otros elementos de carácter emocional. Es decir, en aquel entonces diseñaban una publicidad con base en las masas, con base en el grueso de la población, y a partir de ahí empiezan a surgir unas nuevas disciplinas donde empiezan a analizar una cantidad impresionante de datos. Y se dan cuenta que hay patrones, que hay tendencias, y se dan cuenta que las personas empiezan a comprar con base en ciertos patrones, y a partir de ahí empiezan a diseñar campañas publicitarias, pero ojo, solamente las grandes empresas con grandes presupuestos tenían acceso a esa información. Gracias a el hecho de desarrollar nuevas invenciones, nuevas plataformas, se van reduciendo los costos, de tal manera que el día de hoy, 2025, muchos de nosotros tenemos acceso a esas plataformas para poder analizar nuestro producto, nuestro mercado, empezar a diseñar estrategias mucho más personalizadas, incluso desde cero. Y aquí es donde voy a empezar a incluir la inteligencia artificial. Ahora sí ya venimos entrando en el tema. Es correcto. Que es la inteligencia artificial. Todo esto que tú nos acabas de mencionar es más bien darnos un bosquejo histórico. Correcto. De cómo hemos evolucionado, pero ahora sí ya vamos a entrar en tema. Es correcto. Ahora, ¿por qué hicimos un pequeño recorrido histórico? Por una razón muy sencilla. El vendedor antes era comunitario. Antes era el alma de la fiesta, literal. ¿Alma de la fiesta? El alma de la fiesta en cuestiones de ventas. Es decir, gracias a sus habilidades, gracias a su persona, gracias a su capacidad de relacionarse, vendían. Por eso me refiero con el alma de la fiesta, okay, o el alma de la venta, si se puede decir así. Sin embargo, muchos vendedores quedaron en ese perfil. Entonces, ahora lo que se necesita es migrar a un perfil face to face, pero un perfil digital. Es decir, es un perfil en donde las empresas pueden literalmente diseñar productos desde cero, pueden generar análisis de nichos de mercado, pueden incluso desarrollar toda una estrategia de marketing digital a través de la inteligencia artificial. Antes era carísimo. Tenías que contratar una agencia, los costos eran muy elevados, solamente se tenía acceso los más grandes o los más pudientes. Sin embargo, ahora personas que utilizan un celular tienen acceso a esa calidad de información, tocayo. Vaya, sin duda la era de la digitalización de la información nos está abriendo el camino para poder generar nuevas estrategias de ventas. El tema de la inteligencia artificial, de hecho lo veíamos antes de esta entrevista, que hay empresas que ya están implementando dentro de sus formas de comercializar sus productos inteligencia artificial para poder saber, tan simple, ¿no? El producir un producto, el comprar los artículos o los suministros necesarios para elaborarlo, llevarlo a la localidad
donde haga falta y principalmente no perder ese flujo. Exactamente, eso es correcto. Y todo eso, porque estamos de acuerdo en algo, no somos todólogos y requerimos de especialistas, que es lo que tú estás mencionando. Sin embargo, ¿cuánto nos podría salir contratar una agencia, el que desarrolle el comercial, el que desarrolle la cadena de distribución? O sea, sale muy caro. Y luego, deja tú de eso, el que se pongan de acuerdo, porque a veces las áreas dentro de las empresas o si son externos, es complicado. Exactamente. Entonces, todo eso representaba es un tema. Pero ahorita el cambio de paradigma más fuerte, que es el que estamos viviendo en estos días, es el siguiente. Estamos hablando que personas pueden diseñar una campaña, un producto, una identidad de marca sin salir de su casa. Lo pueden hacer en la comodidad de su casa gracias a conectarse a Internet. Y pueden incluso conectar con especialistas de cualquier parte del mundo. Pueden consultar asesorías a un bajo costo. Viene un detalle importante y se los quiero dejar como una perla de sabiduría sobre la mesa. Estamos hablando que antes la educación era privilegiada, era restringida. Para algunos cuantos. Exactamente. Entonces, universidades de gran tamaño, pues solamente tenían acceso a unos cuantos. Sin embargo, gracias a hace unos 4 o 5 años que una persona se dio cuenta de que estaba vetado de alguna manera para el mundo, empezó a hacer pruebas. ¿Cómo puedes poner conocimiento de un especialista de una universidad de prestigio para que las masas lo puedan consumir, el grueso de la población? Y a partir de ahí empezaron a hacer pruebas, empezaron a colocar un curso en línea automatizado y literal, personas que estaban en la parcela sembrando, en la casa cuidando hijos, en el trabajo de veladores, empezaron a consumir eso y gracias a eso obtuvieron un reconocimiento oficial. Empezaron a desarrollar empresas, productos, emprendimientos y empezaron a generar una economía de mercado mucho más robusta, mucho más dinámica y a partir de ahí empezaron a retroalimentar a las grandes corporaciones y hoy por hoy ya podemos, si tú tienes un auto, aparte de manejarlo para uso privado, lo puedes manejar y puedes tener un ingreso. Si tú, por ejemplo, produces algo, se lo puedes dar a la paquetería, que tenemos varias, y literalmente lo pueden distribuir a cualquier parte del mundo. ¿Por qué razón? Porque justamente se le está dando más poder a las personas, a los emprendimientos, a los negocios, para que incluso la parte tecnológica ya está siendo mucho más robusta, mucho más sencilla y mucho más intuitiva, tocayo. Y también algo muy importante es que hoy las dinámicas comerciales rompen barreras, rompen las barreras comerciales, las barreras entre los países. Creo que dentro de las grandes bondades que se nos están presentando con inteligencia artificial, incluso por ahí yo había visto que la tendencia va a ser que ahora a través de realidad virtual tú puedas posicionarte en una tienda, por ejemplo, en París, en Italia, estar paseándote por las tiendas o por los malls de aquellos países o en Estados Unidos, decir, este producto me gusta y prácticamente lo que tú comentas, estamos evolucionando en la forma de hacer negocios, estamos evolucionando en la forma de cómo conquistamos estos mercados que ya no es tan nacional. Ahora es más bien transnacional y buscamos justamente adquirir lo que está en otras naciones. Así es. Ya tenemos esa facilidad literal de comprar lo mejor con el mejor precio y que se acomode a nuestros hábitos o nuestra personalidad. A ese grado de especialización llega el comercio. Pues vámonos a un corte, querido César. Regresamos con más aquí por Change TV, la televisión del cambio. Gracias. Hola,
Los invito a nuestro programa El lado B del éxito en Change TV. Su canal del cambio ya está aquí. Este programa, El lado B del éxito, lleva como función principal para todos los emprendedores, empresarios en camino y además también para familias que quieren emprender, que llevan un negocio. Aquí tenemos para ustedes tips, experiencias vividas por algunos empresarios que ya son exitosos, algunas narraciones también de esos exitosos, y les vamos a entregar cada lunes a la 1 de la tarde estos conocimientos, estos tips, y estamos para ustedes. Te invitamos. Hola, soy Cecilia Ramírez, representante de la empresa Unionis, tu aliado en salud. Somos asesores integrales de salud que te agendamos citas con los médicos de acuerdo a tus necesidades. Pueden ser médicos generales o pueden ser médicos de alta especialidad. Si de ahí deriva una necesidad de unos estudios clínicos, te acercamos con esos laboratorios que tú necesitas. Asimismo, si tienes una necesidad de un internamiento en un hospital privado, te podemos ayudar a dar opciones correspondientes. Es importante para nosotros comentarte que estamos ya con un programa que se llama Contacto Médico, el cual habla sobre las especialidades médicas, las cuales nos van a dar información relacionada con enfermedades y así tú poder conocer a qué especialidad acudir. Esta se transmitirá los días martes a las 10 de la mañana por Change TV, la cual está patrocinada por Unionis. Te invitamos, no faltes, Contacto Médico. Querido auditorio de Change TV, les habla Jaime Álvarez, soy licenciado en Derecho, especialista en materia civil, mercantil y negligencia médica, y me acompaña El licenciado Juan Miguel García Benumea, abogado especialista en materia penal y victimología. Los esperamos en esta nueva edición de Fedelta Resuelve. No te lo pierdas todos los lunes a las 11 de la mañana, solo por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Querido auditorio de Change TV, les habla Jaime. Hola, yo soy Aribel Contreras y durante los últimos años me he dedicado a analizar todo tipo de noticias internacionales. Por eso te quiero invitar cada miércoles 3 de la tarde por Change TV a que nos acompañes a este espacio informativo con entrevistas, análisis y por supuesto invitados. Esto se llama Eco Internacional, donde tu voz logrará ser el eco de todo el acontecer mundial junto conmigo. No lo olvides, todos los miércoles 3 de la tarde por Change TV. Y volvemos aquí con más en Change TV, la televisión del cambio, en tu programa Comercio Sin Barreras. Y todo este bosquejo, todo este ejemplo que hemos estado analizando es para concientizarnos en la forma de la evolución. Pero creo que lo más importante, querido amigo, es la forma en cómo estamos aplicando la tecnología en nuestras áreas. En este caso, en el tema de las ventas. Tú eres un experto de ahí del código vendedor. Ahora yo creo que ya estoy vislumbrando, casi estoy vislumbrando la parte 2. De hecho, ya estamos empezando a cocinarla. Correcto. Ahora, viene algo muy importante. Estamos hablando que el momento en el que estamos viviendo ahorita en la actualidad, es un momento literal donde hay mucha facilidad para poder vender lo que quieras, pero estamos hablando de un detalle importante. Hay que entender algo. Estamos en la era de la información. Ese es el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo en una era donde la tecnología está en el punto máximo o vamos para allá. Entonces, a partir de ahí también hay que entender las reglas del juego. ¿Cuáles son? Que tenemos que dejar de ser analfabetas digitales, es decir... ¿Cómo es eso de analfabetas digitales? Buen punto. Anteriormente, una persona que no sabía leer y escribir pues era un analfabeta, eso en esa época. Pero ahorita, en la era actual o en la era tecnológica, un analfabeta digital es aquella persona que no tiene los conocimientos o las habilidades mínimas para el uso de la tecnología. Se queda en un nivel muy básico. A lo mejor nada más lee un correo o a lo mejor nada más aprendió a enviar un WhatsApp. Ese es un nivel muy básico. Está bien, de acuerdo a lo que a ellos les funcione. Sin embargo,
para sacarle el mayor provecho, estamos hablando de competencias digitales. ¿Cuáles serían esas? Algo bien importante, las competencias. Así como hay nativos digitales, Exactamente. ahora los que son analfabetas digitales tienen que tener ciertas competencias. ¿Y esas cuáles son? Exacto. Entonces, esto es importante, tocayos. Es uno de los temas más importantes. Competencias digitales. Estamos hablando de una persona que puede tener acceso a la tecnología para poder investigar, para poder diseñar, para poder armar una estrategia de venta, para empezar a comercializar y al final para poder entregar el producto o servicio que haya generado. O sea, cada una de estas etapas tiene un cierto nivel de conocimiento, un cierto nivel de experiencia y un cierto nivel de dominio. Tal vez alguno diga, no, a ver, espérate, es muchos, es too much para mí. Ok, no te preocupes, aquí viene una de las claves. Justamente por eso viene la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es básicamente, en términos muy sencillos, es un asistente que está con nosotros 24 horas al día. ¿En qué sentido? En que el asistente o la inteligencia artificial la podemos programar de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, si vamos a partir de cero, oye, quiero generar un negocio rentable y empezamos a hacer una investigación profunda con la inteligencia artificial y nos va diciendo, oye, de acuerdo a mis gustos, de acuerdo a mis preferencias, de acuerdo a mi experiencia, dame 10 sugerencias de negocios altamente rentables. Y entonces ya se hace una investigación, te da todos los insights o todos los elementos y ya tienes el primer punto. A partir de ahí empiezas a diseñar, le dices a la inteligencia artificial, tú la programas, tú le das el prompt o las instrucciones y una de las características importantes es, necesito que seas un consultor experto en diseño de productos o de marca. Y entonces a partir de ahí le empiezas a hacer preguntas, ¿sabes qué? Este es mi producto, ¿cuál es mi imagen? ¿Cuál es la marca? ¿Cómo puedes desarrollar toda una estrategia de marca? Y entonces te empieza a dar toda la estrategia y tú ya la empiezas a implementar. Después de eso, este es mi producto, puedes incluso hacerlo en una hoja de papel, le tomas una fotografía, la subes a la inteligencia artificial, necesito que lo pulas, lo perfecciones y me des un producto terminado. Y a partir de ahí ya te está dando un producto terminado. Y después de eso necesito generar la estrategia de marketing, qué canales utilizo, qué contenido. Porque viene algo importante, esto es importante. Voy a hacer una pequeña parada aquí, un paréntesis. En la época industrial, el vendedor literalmente tenía que perseguir al cliente. Tenía que buscarlo, darle seguimiento hasta vender y cerrar. En la era de esta era que estamos viviendo, que es la era de la información, es al revés. No perseguimos, atraemos al cliente a través de generar contenido de valor en sus diferentes formatos. Puede ser un podcast, con lo que tú sabes, con tu experiencia. Puede ser una infografía muy sencilla, que tú le das valor al cliente. Puedes generar incluso videos con inteligencia artificial de muy buena calidad a un costo muy bajo. No importa si eres cineasta o no, si estudiaste o no, eso realmente lo dejamos a un lado. Lo importante es que justamente el asistente de inteligencia artificial es tu mejor aliado en este momento. O sea, lo que nos estás diciendo es, no hay que tenerle miedo. Es correcto. Eso es el primer punto. Creo que también no digamos, o las generaciones más grandes, las generaciones que a lo mejor ya no están tan activas, no decir, bueno, es que eso es para los jóvenes, eso es para otra generación, esto a mí ya no me toca, porque finalmente, o sea, tiene muchas ventajas la utilización de este asistente y evidentemente nos puede facilitar el camino. Claro, también hay que decirlo, tenemos que ser muy críticos con los resultados que nos da, porque evidentemente a veces se manejan aproximaciones. La inteligencia artificial va aprendiendo como un ser humano, porque de hecho esa es la bondad de la inteligencia artificial, no recibir órdenes, sino que constantemente esté aprendiendo, pero sobre todo que nos vaya vaya siendo como más exacta en los resultados. Ahora, viene algo importante. Necesitamos todo el tiempo estar revisando lo que se está generando con la inteligencia artificial.
¿Por qué razón? Porque bien lo comentaste, hay variaciones o desvíos de información. Entonces tenemos que revisarlo. El hecho que sea inteligencia artificial no quiere decir que sea el completo, el total. Tenemos que revisarlo. Ahí es donde viene nuestro punto de vista crítico. Sí, como, bueno, nosotros los abogados diríamos bajo una nueva reflexión. Claro. Evidentemente la inteligencia artificial, aplicando este dicho jurídico, pues también va aprendiendo, va perfeccionando los datos y evidentemente, pero a ver, dinos, entonces, la inteligencia artificial, ¿cómo la podemos definir? Perfecto. La inteligencia artificial yo la defino como una serie, son plataformas con las cuales buscan el contenido que necesitamos, donde podemos transformar lo que queramos en un producto terminado. Dicho en otras palabras, voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero crear una línea de ropa, parto desde cero porque no tengo nada, entonces acudo a la inteligencia artificial y a través de la inteligencia voy diseñando toda una marca de ropa. Y a partir de ahí creo todos los elementos, los voy transformando en productos terminados. A lo mejor ni siquiera está producida la prenda que yo voy a vender, pero ya tengo un modelo que se lo prueba, un modelo que ya está anunciándolo en un comercial, ya tengo una publicidad digital donde la gente se le hace muy atractivo y empieza a hacer pedidos en línea. Y yo ya tengo todo un sistema en la parte de atrás automatizado para que tome pedidos, para que cobre, para que me dé cuántos pedidos y a dónde lo tengo que hacer, y todo de manera automatizada, 24 horas al día, los 7 días de la semana, y eso es todo parte de las bondades que podemos trabajar con la inteligencia artificial. Esas son las bondades, esa es la inteligencia artificial. Y la otra cuestión que me surge ahorita, ¿cómo es que la inteligencia artificial va a mejorar el trabajo del vendedor? Esa es una extraordinaria pregunta. De entrada, hay que entender varias cosas. La inteligencia artificial es solo eso, inteligencia artificial. Es decir, nosotros tenemos que darle el camino, darle la línea, y nosotros tenemos que darle la dirección hacia dónde queremos llevar el punto de venta. ¿A qué me refiero con eso? Un vendedor, una empresa, un micronegocio, un emprendimiento necesita estrategias para poder vender. Eso es algo muy importante. Voy a dar algunos ejemplos para esta parte. Por ejemplo, acabo de tener un ejemplo y una primera estrategia. Acabo de terminar el curso de ventas inteligentes, curiosamente para abogados. Okay. Y los abogados me decían, oye, es que sé de leyes, soy un experto y he llevado casos y he ganado casos, pero no sé vender. ¿Qué hago? ¿Cómo me ayudo? O sea, el curso está padre, me gusta, estoy aprendiendo, pero ¿qué pasa una vez que termine? Entonces, ¿me puede ayudar la inteligencia artificial? Le digo, claro que sí. Le dije, es más, puedes programarla para que sea un cliente y tú puedes empezar a hablar con la inteligencia artificial. De tal manera que abrimos una plataforma, le dije, mira, necesito que seas un cliente exigente, vamos a vender... ¿cómo se llama esto? Testamentos, servicio de asesoría testamentaria. Y literal, la inteligencia artificial con voz empezó a hablar, oye, necesito esto, quiero esto, y entonces con base en la programación que uno le dio, empezó a actuar como un cliente, y el abogado, que no sabía nada de ventas, empezó a interactuar de tal manera que él mismo se dio cuenta de las áreas de oportunidad que tenía, y gracias a los elementos del curso, ya sabía qué preguntar, cómo moverse, qué estrategia utilizar, y solamente era como su espejo, donde le estaba dando retroalimentación. Como en el caso de los boxeadores, antes de entrar a una pelea, entrenan la parte física, pero también simulan un combate con alguien también de su mismo peso y que le llaman el sparring. Es correcto. Prácticamente pues, para afinar los golpes, para afinar su condición física. Y evidentemente, pues, esto también lo podemos utilizar en el caso de la inteligencia artificial para las ventas, que eso yo creo que nos muestra los puntos ciegos que a veces tenemos o que soslayamos. Y bueno, lamentablemente vamos a empezar a terminar, querido amigo, pero a ver, danos 5 recomendaciones
para nuestros queridos arancelarios, arancelarias que se dedican a las ventas y cómo lo pueden aplicar utilizando inteligencia artificial? De manera general, algo que recomiendo mucho es que generes contenido de tu marca, ¿Ok? que lo puedas generar en diferentes ¿Plataformas? en diferentes formatos, Ok. en audio, en texto, en video, para que los diferentes consumidores tengan este material. Genera contenido de valor. Ok. Genera una marca propia. No copies, genera una marca propia. La tercera, capacítate en ventas. Y la última, utiliza la inteligencia artificial para vender emociones. Más del 80% de las compras es emocional. Tú diseñas la inteligencia, trabajas las emociones que necesita para que la gente capte tu mensaje. Pues nos estamos llegando al final de este programa, sin duda un tema bastante interesante y que le hemos sacado mucho provecho. Agradezco también tu participación, Gracias. tu presencia y gracias a ustedes, queridos arancelarios, arancelarias, por estar aquí en su programa Comercio Sin Barreras. Este fue un episodio más aquí por Change TV, la televisión del cambio. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.